Bueno, muy buenas noches. Vamos a continuar esta segunda parte de la lectura y comentarios al documento eh, Fiducia Supplicans sobre la bendición a parejas del mismo sexo y las bendiciones a las parejas. Vamos a dar un poco de tiempo para que se conecten los demás. La de allá. De allá para atrás. No se me vaya a desconectar esto. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que nos ha regalado la oportunidad de hacer parte de tu pueblo santo, de la Iglesia, mediante el bautismo, y que nos has prometido el Espíritu Santo, que nos guiará a la verdad plena, y tú mismo has querido quedarte con nosotros hasta el fin de los tiempos. Te pedimos que nos ayudes, que nos dirijas y que nos abras el corazón y el entendimiento en este momento de catequesis, de formación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo he estado estos días revisando sobre todo comentarios de algunos frente a la catequesis de hace 8 días, y me he encontrado con personas muy amorosas de la Iglesia, respetuosos, gente que busca la unidad, gente que quiere aprender, pero también me he encontrado con personas agresivas, personas que quisieran que como sacerdote me declarara en contra del Papa, o me declarara en contra de casi que fuera lo contrario de lo que criticamos, pero lo mismo en sentido contrario. Si algunos están haciendo cisma por la doctrina errónea que están promoviendo, muchos quisieran que en la defensa de la doctrina uno se declarara en cisma con la Iglesia. Algunos yo creo que han sido muy rápidos para juzgar, y yo insisto, mi papel como sacerdote no es deslegitimizar el Papa y decir que el Papa no es el Papa, o que el Papa es un hereje. De ninguna manera ustedes van a encontrar en mí expresiones como ella. ¿Por qué razón? Porque como sacerdote de la Iglesia Católica, yo me siento llamado a vivir en comunión, pero también a defender la sana doctrina. Y por eso mis expresiones siempre serán para llamarlos a la unidad, para llamarlos a la oración. No puedo dejar de expresar mi dolor frente a expresiones del documento, mi extrañeza, expreso también mi preocupación, y si he querido hacer esta catequesis es para que seamos firmes en la fe y nos mantengamos como un bastión allí en medio de la Iglesia. ¿Qué más quisiera yo que este documento del Dicasterio para la Fe fuera meditado por el cardenal prefecto y por todo su comité, y un día fuera retirado? Quisiera yo, pero pues todo lo dejamos en manos de Dios, y solamente me corresponde tal vez de una manera atrevida hacer comentarios al documento, llamándolos a ustedes y a todo aquel que ve la catequesis a la fidelidad al Evangelio y a la fidelidad a la Iglesia.
Aquí no tenemos que mirar la iglesia de Cristo, la iglesia del Papa, la iglesia de estos cardenales, la iglesia de aquellos. Para mí existe una sola iglesia, la de Dios, la de Cristo. Ahora, cuando yo me separo en expresiones, pues allí hay un problema de eclesiología para aquel que se expresa. Pero la iglesia de Dios es la iglesia de Dios. Entonces, sencillamente tratemos de leer el texto con un espíritu cristiano, muy evangélico y muy católico. Las expresiones, yo creo en el Evangelio, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia, pues que alguien me explique cómo se hace esa división de Cristo e iglesia, cuando la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquellos que están defendiendo que creo en la iglesia, creo en Dios, en el Evangelio, pero no en la iglesia, y son seguidores del Concilio Vaticano II, que me expliquen entonces la eclesiología del Vaticano II. Hay muchas cosas que no se pueden tomar a la ligera. Entonces, sencillamente, tratemos de ir leyendo con sentido crítico y muy espiritual, muy evangélico el texto. Entonces, como ustedes van leyendo el texto, lo tienen allí en sus manos. Vamos en el numeral 14. Algunos se hacen una pregunta. ¿Hay bendiciones litúrgicas y bendiciones pastorales? Yo personalmente, algunos me dicen, ¿por qué, padre, usted habla de una opinión personal y una opinión de la iglesia? Porque yo no soy obispo, porque yo no soy autorizado para hablar de esta manera, y tengo que ser muy claro con ustedes y muy sincero cuando la opinión es personal. Pero trato siempre, mis hermanos, de que mi opinión personal vaya muy adecuada al Evangelio, porque si no haría daño. Una cosa son las bendiciones y otra cosa son las actitudes pastorales. Las actitudes pastorales apelan al discernimiento que hace el sacerdote, que hace el obispo, en una actitud concreta. Yo no puedo tratar de la misma manera a esta persona que a aquella. Eso es una actitud pastoral en la acogida. Pero esa actitud pastoral debe de ir de la mano con el Evangelio en la búsqueda de la salvación y del bien de las almas, de las personas. Toda actitud en la iglesia tiene que buscar la gloria de Dios, el bien de las personas, la santificación de las personas. Algunos dicen, pero ¿por qué un sacerdote y no un obispo? Hay obispos muy valientes, sin decir que los otros no lo son. Obispos muy valientes que ya han tocado el tema, que han hablado. Yo personalmente admiro muchísimo y aconsejo las conferencias de Monseñor Ignacio Munilla. Ya lo habló, hay algunos que han puesto sus opiniones, me parece acertadísimo. Que sí, nos hace falta que más obispos y que nuestros obispos dieran una opinión pública, sí. Yo mismo lo he pedido. Pero entonces vayamos al numeral 13. El Papa Francisco nos instó a no perder la caridad pastoral, que debe atravesar todas las decisiones y actitudes. ¿Qué es caridad pastoral? La caridad pastoral es mostrar a Cristo en la relación que tenemos con las personas como pastores. Y es una actitud paternal, una actitud de acogida, una actitud de amor. Entonces, para que nosotros vayamos comprendiendo y aclarando algunas cosas, que se me perdió el texto, para que vayamos entendiendo algunas cosas. Cuando yo digo ser amoroso, tener acogida, hay que sentarnos a pensar en un papá. Un papá es amoroso no porque deje hacer al hijo lo que quiere. De hecho, los padres amorosos son exigentes. Y
y yo tengo actitud pastoral. Estoy diciendo, el sacerdote tiene actitud pastoral, el obispo tiene actitud pastoral cuando habla con la verdad. La verdad, aunque duele muchas veces, es manifestación del amor. Quien me ama me dice la verdad. Si yo como sacerdote estoy equivocado, estoy errando en mis comportamientos y tengo un amigo o una amiga que me ama, me debe corregir. Así me duela, así me enoje en algún momento. Porque cuando caigo en la cuenta de lo que me han dicho, se me pasa el mal genio y aprendo a ser agradecido. Estoy hablando del numeral 13. Cuando yo digo, esto no es posible, no estoy faltando a la caridad pastoral. Es la manera como lo digo. Y yo insisto, personalmente, yo acojo a los homosexuales. Los confieso cuando se quieren confesar. Les doy la bendición cuando vienen personalmente y la piden. He dedicado tiempo de dirección espiritual para ellos. Eso es acogida. Pero si mi amigo me está pidiendo que haga algo indebido para que se sienta bien, no lo debo hacer. Por caridad pastoral. Eso es caridad pastoral. Número 14, vamos a hablar de las bendiciones de la Sagrada Escritura, y entonces allí vamos a encontrar bendiciones ascendentes donde se le pide a Dios que bendiga, y bendiciones ascendentes donde se glorifica a Dios y se alaba. Me salto al numeral 17. Leo textual, encontramos el don divino que desciende de Dios hacia nosotros y el agradecimiento del hombre que asciende. Por tanto, la bendición impartida del hombre que se extiende hacia sus iguales. Dice que se bendice al Señor por sus admirables obras. Ya lo habíamos dicho en la catequesis pasada. Estamos en la capacidad de bendecir y pedirle a Dios que bendiga la obra de la creación. Lo natural, y a mí me perdonan, no quiero sonar despectivo, no quiero sonar excluyente, pero la relación de parejas igualitarias no hace parte de la creación, sino de una brecha que se abre hacia el pecado. Claro, al homosexual hay que decirle que Dios lo acoge, pero que no acoge su pecado. Y él está llamado a la conversión, está llamado a vivir la castidad, como la viven los jóvenes que están respondiendo a un llamado de castidad antes del matrimonio, como respondemos los sacerdotes, como responde el viudo. Todos estamos llamados a la castidad. Es que a veces castidad lo confundimos con celibato. No, el celibato es de los curas, pero la castidad es para todos. Incluso el casado está llamado a vivir la castidad dentro del matrimonio, de modo que su relación íntima la tiene con su esposa, con su esposo, no con su vecina o su vecino. Voy al numeral 18. Jesús es el Dios que bendice y hasta el último momento está bendiciendo. De hecho, termina el numeral 18 diciendo que la imagen de Jesús en la tierra, la última imagen que se tiene, es Jesús alzando los brazos, las manos, para bendecir a su pueblo mientras se pierde entre las nubes. Estamos hablando de la ascensión del Señor. Por tanto, la iglesia, que es la prolongación del cuerpo de Cristo, está hecha para bendecir. El problema aquí es que cuando sacamos frases, textos del contexto, los podemos obligar, retorcer y decir que digan cosas que no tienen que decir. Estilo periodistas. Hoy en día es muy peligroso cuando los periodistas le dicen a uno, padre, una entrevista sobre tal tema, y allí comenzamos
expresarnos, y ellos cogen y cortan una parte de la entrevista y la ponen allí en las noticias. Hay cosas que si ustedes sacan de contexto en esto que estoy diciendo, me pueden meter hasta en problemas. El padre Aldemar dijo esto, no, salido del contexto todo es dañino. Por eso hay que entender qué está haciendo Jesús, cuándo dice Jesús que está bendiciendo, cuándo se puede bendecir. Y aquí me preguntan cuál es la posición de la conferencia episcopal frente al tema. O al catecismo de la iglesia frente al tema. Bueno, no sé qué me quieren preguntar allí, pero yo vuelvo y les digo, es esto que estoy haciendo. Es una catequesis que brota de mi celo pastoral, porque yo quisiera que todos tuviéramos claridad. A ver, claridad no frente al documento, claridad frente a la doctrina de la iglesia. Me interesa más la claridad doctrinal. Y brota de que algunas personas han preguntado y han pedido. Pero si quieren saber la posición de los obispos, hay que preguntarle a los obispos. Eso tiene que ser muy claro. Yo soy, por así decirlo, un simple sacerdote que quiere que la gente tenga una claridad doctrinal. Doctrinal. No me digan, padre, ¿usted aprueba el documento o no lo aprueba? No me metan en problemas. Yo estoy haciendo aclaraciones doctrinales, que me parece que en ello no riñe con el Evangelio. Y quiero que ustedes no tengan una visión sobre el documento fiducia súplica, sino que tengan una visión que dice la revelación, que pide la iglesia, que quiere el Señor. En su ministerio de amor, la iglesia, a través de Cristo, Dios va comunicando a través de la iglesia el poder de bendecir. Entonces, quedemos claros. Dios ha dado a la iglesia el poder de bendecir. De pedir a Dios que bendiga, de esa bendición descendente, que es propia del ministro ordenado o del padre de familia. La bendición ascendente es propia de todo hombre. Todo hombre puede bendecir a Dios, glorificar a Dios en su oración. Es normal. Luego, yo aquí pongo en negrilla en el numeral 19, que esa bendición concedida por Dios al ser humano y otorgada al prójimo, la bendición se transforma en inclusión, solidaridad y pacificación. Ojo, porque si yo tomo este texto que acabo de leer, que la bendición busca la inclusión, la solidaridad y la pacificación, y lo saco del contexto, es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque claro que cuando Dios pide bendecir, nos pide inclusión. ¿Qué es la inclusión? Es no rechazo a la persona. Ninguna persona puede ser rechazada. Y a ninguna persona se le puede negar la bendición. Ojo que estoy diciendo persona, no pareja. A ninguna persona se le puede excluir. Porque Dios no excluye a la persona. Dios excluye el pecado. Entonces pueden preguntarme, padre, ¿y las parejas? Ah, bueno, si las parejas están en pecado, bendigo la persona, no la pareja. Eso lo estoy diciendo con mi fe, mi adhesión profunda al Evangelio, mi adhesión a la iglesia y con mi convicción sacerdotal. ¿Por qué razón? Porque hoy se está confundiendo el término inclusión. Entonces, para que seamos incluyentes, dejemos que éste haga lo que quiera, pero que venga acá. Bueno, es que de ninguna manera estamos excluyendo a nadie. A ver, cualquiera de ustedes me invita a su casa y me incluye en una cena familiar. Son incluyentes, me incluyen, yo no soy de su familia, pero me hacen sentir como de la familia y me dejan entrar en su casa y me dejan comer con ustedes. Pero ello requiere unas exigencias. Entonces ustedes van a decir, padre, pero queremos que usted nos respete, queremos que usted se comporte, queremos que... Yo no puedo llegar allí a hacer lo que a mí se me dé
en la casa, porque entonces ustedes deben de sacarme de su casa y decirme, venga, de esa manera no. ¿Me excluyeron ustedes o me excluí yo con mi comportamiento? Yo, por ejemplo, me he preguntado muchísimas veces, ¿por qué yo tengo que respetar a los homosexuales, pero porque ellos no me respetan a mí como heterosexual? Porque yo los tengo que acoger y lo debo hacer, pero ellos luego me estropean la familia, me estropean a los niños. Yo nunca he podido entender, por ejemplo, un desfile gay. O sea, sí, los respetamos, los queremos como personas, pero ¿por qué ellos estropean nuestra vida? No he podido entender, por ejemplo, los movimientos feministas, cuando las mujeres van y se desnudan y se entran a las iglesias. Hay mujeres que han defecado en el altar. ¿Por qué tengo yo que soportar todo esto si eso es un abuso? Entonces miren que esto es cuestión de, digámoslo así, un documento que sale de un escritorio y ahora lo tenemos aquí en la vida común, en la práctica, en la pastoral. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pero continúo. La inclusión viene dada cuando todos los hombres son llamados a acercarse a ser parte de la vida de la iglesia, pero ellos deben acogerlo. Cuidado porque, vuelvo y les digo, cuando yo voy a un trabajo, me dan trabajo y me incluyen, me siento incluido, yo allí tengo que cumplir unas normas básicas de convivencia. Si no cumplo esas normas básicas de convivencia, soy excluido por mi comportamiento. Lo que pasa es que, miren, cuando un muchacho lo sacan del seminario, él nunca va a reconocer que cometió errores. El problema fueron sus formadores, un sacerdote que se la montó, el obispo que se la montó. El problema son los otros. Cuando una persona va a un trabajo y lo sacan del trabajo, el problema fue el jefe, el problema fue los compañeros. Nunca va a decir, es que yo no hice mi trabajo. Y luego viene la pacificación. Entonces vamos a hablar de pacificación en sentido estricto espiritual, que desde luego va al común de la vida. Lo que vive el hombre a causa del pecado es una guerra interna que lo violenta, que lo esclaviza. Si entendemos que el pecado esclaviza y violenta, listo, la bendición busca la pacificación. ¿Cómo se da la pacificación en un hombre que está siendo esclavizado en el pecado? Pues con la ruptura hacia el pecado. Entonces la bendición lo que busca es pacificar a ese hombre, haciendo lo que él reconozca que hay pecado y se dé la oportunidad de una vida en libertad, una vida nueva. Si ustedes van hilando lo que yo estoy diciendo, van concluyendo cómo se debe actuar. Continúo. Entonces la pacificación no se da porque yo abrace lo que no está permitido. No se da esa pacificación, porque sería una falsa pacificación. Yo me acuerdo, lo he contado varias veces, alguna vez vi a un ministro bendecir una pareja en adulterio permanente y a mí me escandalizó. Y yo incluso lo he pensado siempre, fue un engaño de conciencia. Mire, mi papá, mi mamá son buenos cuando me dicen la verdad. No cuando me hacen creer que estoy en la verdad, aunque esté equivocado. Ay, pobrecito el niño, dejémoslo, porque es un niño. Ese no es un buen papá, es un mal papá, alcahueta, que está dañando a su hijo. No lo está educando. Continúo. La bendición
Estoy leyendo el texto, numeral 19, si ustedes lo tienen a mano, lo pueden ir siguiendo y va a ser mucho mejor. La bendición expresa el abrazo misericordioso de Dios y la maternidad de la iglesia que invita al fiel a tener los mismos sentimientos de Dios hacia sus propios hermanos y hermanas. Y comillas, yo siento que el documento es tan contradictorio porque esto que acabo de decir me da la razón. Y da la razón a muchísimos. Pero luego dice se puede bendecir, entonces ya contradice esto. La bendición expresa un Dios que me quiere abrazar, pero me invita a dejarme abrazar. Y ese dejarme abrazar significa un camino de transformación. Numeral 20. Leo. Quien pide una bendición, tengan en cuenta lo que acabo de decir del numeral 19, la explicación que he dado, para que entendamos el numeral 20. Quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia. Entonces vamos a la pareja homosexual. Si piden la bendición, debieran sentirse necesitados de la bendición de Dios. Yo decía en el encuentro pasado que nunca un homosexual que tenga sentido de iglesia, amor por Jesucristo, que haya seguido un proceso, va a pedir la bendición en pareja. Yo estoy convencido de eso. Si van en pareja, van en la búsqueda de la legitimación de su relación. Y no es permitido. Yo insisto que si me llegase a equivocar y alguien maneja mejor el tema que yo, me puede decir está equivocado. No se corre el riesgo o bueno, yo estoy corriendo el riesgo de ser corregido incluso por otro sacerdote que bien puede tomar mi catequesis y hacer aclaraciones. Porque lo que estoy diciendo no es palabra de Dios, es la interpretación de una persona que ama el Evangelio, que ama la iglesia. Continúa el texto. Quien pide la bendición a la iglesia reconoce a esta última, a la iglesia, como sacramento de salvación que Dios ofrece. Buscar la bendición en la iglesia es admitir que la vida eclesial brota de las entrañas de la misericordia de Dios y nos ayuda a seguir adelante y a vivir mejor, a responder a la voluntad del Señor. Completamente claro y se entiende. Y entonces va a decirnos, si el homosexual pide la bendición, es porque quiere un cambio de vida. Pero debe manifestarlo. Debe manifestarlo. Continúo. Numeral 21. Esto es bellísimo. Ojo que está diciendo en el sexto renglón, las personas que vienen espontáneamente a pedir una bendición muestran con esa petición su sincera apertura a la trascendencia, a la confianza de su corazón que no se fía solo de las propias fuerzas, su necesidad de Dios y su deseo de salir de las estrechas medidas de este mundo encerrado en sus límites. ¿Cómo comienza el texto? Las personas. Y totalmente de acuerdo. Si una persona homosexual me pide la bendición, debo dársela, no se la puedo negar. Pero dice las personas, no dice las parejas. Al decir las parejas, entonces ya yo les decía hace 8 días, en razón de mi fe, de la revelación, yo apelo a lo que creo y apelo a mi conciencia y no bendigo. No bendigo, sencillamente mi posición es no bendecir. Si es en pareja. Si es la persona, sí. Yo aquí no me estoy saliendo del texto y estoy leyéndolo evangélicamente. Entiéndame que soy sacerdote. Numeral 23. Yo quisiera que Daniel Eduardo me explicara ese deseo de salir de las estrechas medidas. Porque
A ver, si sacamos esas estrechas medidas, pareciera que la bendición tiene un límite y que el límite se lo pone la iglesia. Y eso es un grave error. Y allí el documento dejaría un camino a una mala interpretación. La bendición no está limitada por la iglesia, ni por Dios. La bendición encuentra un límite en la disposición del hombre de recibir la bendición. Toda persona está hecha para ser bendecida. El límite lo encuentra cuando esa persona se cierra a no recibirla. Dios quiere absolver a todo hombre del pecado, pero aquel que no se arrepiente pone un límite. San Agustín entendía muy bien esto y él decía: el que te creó sin ti no te salvará sin ti, porque Dios, que es omnipotente, es decir, que todo lo puede, encuentra un límite a su omnipotencia en la libertad del hombre. Y esos estrechos límites del mundo, yo cito a Monseñor Munila, y él dice que hemos caído, o el mundo ha caído en un relativismo tan feroz que cuando se impone ese relativismo llegamos a un absolutismo. Mire, las libertades humanas que se promueven tanto hoy, el final de esa promoción de libertad humana exagerada, viene la hegemonía de un pensamiento que acaba con el relativismo y esclaviza en un absolutismo. La única libertad plena es la de Cristo y su evangelio. La persona, claro, la persona cuando pide la bendición busca un cambio de vida, no busca la legitimación. El Papa Benedicto hablaba de esa dictadura del relativismo, desde luego, claro. Y es de lo que el Monseñor Munila está expresando y que yo lo traigo a colación hoy. Porque me parece que es una persona docta, sabia y amorosa de la fe y de la iglesia. Continúo. Hay una diferencia. Bueno, hay que tener mucho cuidado con negociar la revelación, cayendo en un relativismo que destruye la verdad. Yo les comparto, estamos a punto de comenzar la Semana Santa y a mí personalmente me han pedido: Padre, ¿por qué no una Semana Santa en vivo, dramatizada? Y yo, viendo las experiencias de algunas ciudades, que se ha vuelto la Semana Santa más cultural que religiosa, yo veo personalmente que hemos asistido a la desacralización de lo sagrado y lo hemos vuelto cultural, no religioso. Y eso ya es parte de un relativismo, y eso es parte de un modernismo que acaba la fe. Yo pudiera hacer 1000 cosas para que la gente diga: el Padre Aldemar es innovador, es una persona abierta, es una persona incluyente, es una persona de mente abierta, y me voy a ganar unos aplausos. ¿Pero ¿es eso lo que Dios quiere? O más bien lo que Dios quiere es la defensa de la fe y mantener la fe intacta, ese depósito a lo largo del tiempo. Continúo. Yo insisto, tener caridad es decir la verdad. La libertad frente a los ejercicios de piedad no debe significar desprecio de los mismos. Y aquí viene un problema, y es pensar, lo va a tocar el texto más adelante, que piedad y liturgia son separadas. Claro que son diferentes. Una cosa es la liturgia
que tiene un carácter sacramental, y otra cosa es la piedad, que es expresión del pueblo hacia Dios. Pero son diferentes, escuchen esto, son diferentes, pero no inseparables. Cuando la piedad se separa de la liturgia, la piedad se deforma. Yo apelo al Sacrosanto Concilio del Concilio Vaticano II, y todo emana de la liturgia, de la Eucaristía, y todo va camino hacia la Eucaristía. Es una expresión del Concilio Vaticano II, no es expresión mía. Entonces, la piedad que no conduce a la liturgia, yo ya la considero una deformación. Si rezar el Santo Rosario, que es piedad, no me lleva a la contemplación de los misterios de Cristo y a vivir bien la Eucaristía, cuidado, me estoy desviando. Si un santo Via Crucis, que es piedad, no me lleva a la contemplación del misterio de Cristo crucificado, cuidado, se está desviando. Entonces, las dos cosas son diferentes, pero no divididas, no son separables, van unidas. La bendición se convierte en un recurso pastoral a valorar en lugar de un riesgo o un problema. A ver, la pastoral es la expresión de cercanía al pueblo para evangelizarlo, de ninguna manera para engañarlo. Yo puedo tener mucha caridad pastoral, mucha cercanía a las personas, pero esa cercanía me tiene que llevar a evangelizarlos y a decirles la verdad. Esta catequesis yo pensé que iba a ser mucho más fácil, pero es mucho más fuerte, mucho más comprometedora, y es complicada. Yo espero que no me malinterpreten. Yo insisto, no soy sedevacantista, no soy de los que pienso que el Papa no es el Papa, no soy los que estoy llamando a la desobediencia al Papa, no estoy llamando a que nos separemos. Yo creo en la unidad de la Iglesia y creo en que la Iglesia se mantiene firme. Estoy llamándolos a la fidelidad a la Iglesia, fidelidad al Evangelio. Continúo. Es muy importante que tengan en cuenta esto que yo estoy aclarando constantemente. La Iglesia también, numeral 25, la Iglesia también debe evitar el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales y disciplinarios. Cuando la doctrina, los esquemas doctrinales o disciplinarios son excluyentes, sí, toda la razón, no nos podemos apoyar en ello. Pero es que el Evangelio no es un esquema disciplinario, doctrinal, rígido, sino que el Evangelio es la expresión del amor de Dios que quiere lo mejor para sus hijos. Para sus hijos. Continúa el texto. No se puede dar lugar al elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. En lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan energías en controlar. Miren, es muy peligroso desvirtuar la doctrina y las exigencias evangélicas viéndola como un control o hegemonía frente a las personas. Es que la Iglesia se cree dueña de la verdad. No, la Iglesia no es dueña de la verdad, es servidora de la verdad. Es que la verdad es el Evangelio. Y frente a la verdad objetiva no hay pelea. Esta mañana hablaba con una señora muy versada y me hablaba de Jesús. El problema fue cuando me dijo que Jesús era una energía que se reencarnaba. Bueno, pues hasta ahí llegó la conversación. Yo le decía, pues de este tema es difícil porque ya usted se me metió en locuras y ya no podía haber un diálogo allí, porque estábamos hablando de un Jesús diferente.
Entonces, no se trata de que, no, cuando la iglesia dice esto no se puede, que la iglesia es una controladora, es que la iglesia está siendo elitista, es que la iglesia está siendo autoritaria. No, es que la verdad no me permite engañar. A las personas hay que decirles claramente, mire, usted no puede entrar de esta manera a la comunión, pero está llamada a un cambio de vida para que ingrese. Continuamos. Número 27. La catequesis citada al inicio de la declaración, el Papa Francisco propone una descripción de un tipo de bendiciones que se ofrece a todos sin pedir nada. Esta expresión es hermosísima porque Dios me bendice sin pedirme nada. Pero el amor de Dios, que no me pide nada, siempre es exigente. ¿Por qué razón? Porque Dios ama sin condiciones. Eso es muy cierto. Pero al sentirme amado, al recibir el amor de Dios, me siento comprometido irremediablemente a responder ese amor. Es cuando yo digo, oiga, yo soy embarrada. Si Dios es tan bueno conmigo, ¿por qué sigo haciendo esto? Y eso me lleva a un cambio de vida. No es que Dios me exija cambiar, es que al sentirme amado, me siento llamado al cambio. Yo no sé si ustedes lo sientan igual, pero yo no lo veo igual. Entonces, si el Papa dice que se bendice sin pedir nada, sí, es verdadero. Pero aquella persona que se siente bendecida, irremediablemente se siente llamado a un cambio. Voy en el numeral 27, ese numeral es largo, entonces vamos a continuar acá. Así nosotros para Dios somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer. Clarísimo. Dios nunca rechaza las personas, rechaza el pecado. Y yo insisto, la experiencia mía confesando es que muchas personas con pecados gravísimos al final me dicen, Padre, yo estoy muy arrepentido y quiero cambiar. Y yo personalmente les digo, eso que acabas de decir, si lo dices con el corazón, es lo más importante que Dios está recibiendo hoy. Es lo que le importa al Señor, que tú quieras cambiar. Y es eso. No estamos contradiciendo en nada. Una experiencia intensa es de leer estos textos bíblicos de bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Mire, no es lo mismo hablar de una bendición a una pareja homosexual que en su gran mayoría, porque no quiero generalizar, lo que buscan es legitimizar una unión a una persona que ha fallado, ha cometido pecado gravísimo, está en una cárcel, está pagando una condena y está buscando un cambio de vida. Es diferente. Si una persona está en un sitio de desintoxicación, ya eso me indica un cambio de vida. Existen diversas ocasiones, número 28, en las cuales las personas, volvemos al término las personas, bellísimo, clarísimo, las personas se acercan espontáneamente a pedir una bendición, en una peregrinación, en un santuario, en la calle. Miren, si estamos en una peregrinación, si estoy al final de una misa, yo personalmente los domingos, después de la bendición, me bajo y bendigo el agua y bendigo las personas, y hago asperge. Si hay una pareja de homosexuales en la montonera de gente esperando la bendición, no hay problema. Ellos están allí y están recibiendo la bendición. Ahora, si en ellos hay una barrera para esa bendición, no la reciben. No porque yo no la dé, porque su disposición en el corazón no se lo permite. Ahí esa bendición la estoy dando y está la pareja igualitaria allí y no pasa nada. Diferente es que yo termine la misa de la bendición y luego la pareja homosexuales venga y me diga, Padre, bendígame. El texto me va a dar la razón más adelante. 28. Tales bendiciones se dirigen a todos,
ninguno puede ser excluido. Clarísimo, no hay problema, lo entendemos, lo estamos haciendo hace mucho tiempo. En el caso, el objeto de la bendición es la persona, volvemos a la persona, y esto es que el cristianismo es una relación de persona. Y como es una bendición personal, es la persona que se acerca, a ninguna persona se le puede impedir la bendición. Es que el documento del 2022, cuando se respondía al dubio, era clarísimo. Yo pienso que este documento crea un poco de confusión. Ahora, acá entre nos pudo haber sido innecesario, pero Dios permitió que ese documento estuviera, y esto ha producido una reflexión, ha producido una inquietud en la mayoría de los cristianos, que a mí me parece que es bonito porque nos ha despertado un deseo de defender la fe. Y si defendemos la fe es porque la amamos. Voy al numeral 30. Esto me va a llevar otra catequesis, yo creo. La parte final: la prudencia y la sabiduría pastoral puede sugerir, estoy leyendo el texto, que evitando formas graves de escándalo o confusión entre los fieles, el ministro ordenado se una a la oración de aquellas personas que, aunque estén en una unión que en modo alguno puede parangonarse con el matrimonio, pueda equipararse, desea encomendarse al Señor y a su misericordia, invocar su ayuda, dejarse guiar hacia una mayor comprensión de su designio de amor y de vida. Clarísimo. Si una pareja de homosexuales piden hablar conmigo y entra en una dirección espiritual y estamos en un ambiente de diálogo, me están preguntando, estoy aconsejándolos y me piden que ore con ellos y ore por ellos, yo puedo hacerlo. No los estoy bendiciendo, estoy orando con ellos. Si ellos van a un grupo de oración en la iglesia, ¿se les debe permitir estar? Claro que sí. Claro, y oramos con ellos y los podemos tomar de la mano, son nuestros hermanos. Allí no hay nada que diga, no, es que tenemos que sacarlos. No, que las parejas de homosexuales se sientan incluidas en la iglesia, bienvenidos a un grupo de oración, a una comunidad cristiana, a una misa, a una dirección espiritual. Si a mí me piden que oren con ellos y por ellos, yo lo hago, pero no me pidan la bendición, que bendiga a la pareja. Hay casos en que se puede bendecir a las parejas en situación irregular. Yo lo hago el 19 de marzo, el Día de los Esposos. Yo invito a las personas en unión libre, hombre y mujer heterosexuales, y yo hago una bendición, hago catequesis en la homilía, y luego los bendigo, pero las palabras de bendición es llamándolos a que estén agradecidos con el don de Dios y el don de la otra persona, y llamándolos a arreglar su vida para que entren a plena comunión. Y esa bendición es válida, es entendible, pero escúchenme en esto. Esa bendición los llama a ellos a solucionar la vida porque pueden. Pero yo bendecir una pareja de homosexuales, llamándolos a que un día lleguen a la vida matrimonial como personas, eso es imposible. Entonces, si es algo imposible, ¿los puedo llamar a un imposible? ¿Puedo bendecir un imposible? Imposible no porque la iglesia sea conservadora o porque sea radical en esto. No, es porque el evangelio, la revelación así lo plantea. Y yo me puedo ir en contra del que sea, pero no de la revelación. Me están preguntando si el documento lo pueden descargar. Claro, búsquenlo en PDF, Fiducia Supplicam, y lo pueden descargar y lo pueden leer. Yo les pedí que lo descargaran para que lo pudieran leer y pudieran entender que si ustedes lo tenían en la mano va a ser mucho más fácil. Pero como la catequesis queda grabada, ustedes lo pueden hacer después y ir allí en los numerales que yo estoy leyendo. Entonces, cuando yo bendigo a una persona en situación irregular, heterosexual, yo le estoy llamando a la conversión, a que esa unión
irregular se vuelva regular mediante el sacramento del matrimonio. Si yo bendigo una pareja irregular que no se puede solucionar su vida matrimonial, estoy legitimando, y eso ya no se debe. 31. En el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendición de parejas en situación irregular y de parejas del mismo sexo, dice el texto, cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas y no debe producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. Yo apelo a lo que dice. Si no debo bendecir personas del mismo sexo de forma ritual, listo, no lo voy a hacer. Si no debo producir confusión, entonces no lo debo hacer nunca. Si no debo producir confusión, no lo debo hacer. Me está dando la razón nuevamente el documento, pero es muy confuso. Mi pregunta es, yo hago una pregunta casuística para que ustedes la respondan desde su fe. Me pregunto yo y le pregunto al documento, ¿en qué caso yo puedo bendecir una pareja del mismo sexo sin producir escándalo y sin contradecir la revelación? ¿En qué momento? Si alguien sabe en qué momento yo no produzco escándalo ni contradigo la revelación, que me lo diga para yo entenderlo. El documento del dicasterio hoy dice que no se produzca escándalo y desde luego no contradiga la revelación, porque al principio el texto decía, queda firme la doctrina del matrimonio, sacramento. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cuándo yo, sacerdote, puedo bendecir a una persona del mismo sexo sin producir escándalo y sin contradecir la revelación? La respuesta legitima mi catequesis. Si se quiere hacer lo que se plantea, se puede escuchar, se puede orar con ellos, se puede pedir a Dios junto a ellos la ayuda para encontrar el camino de la conversión en un ambiente de oración. Si ustedes me ven orando con ellos sin bendecirlos, ustedes me van a entender. El documento habla de unas gracias actuales que ayudan a crecer y a madurar en la fidelidad al Evangelio, liberándose de las imperfecciones y fragilidades. Entonces, puedo decir, es posible que el amor desordenado de las criaturas pueda planificarse en amor cristiano. Claro, eso es cierto, eso se puede. Eso no lo entiende el mundo, ni siquiera en lo heterosexual. Porque dos personas heterosexuales que se aman profundamente pueden amarse plenamente en el amor de Dios sin acostarse. Eso no lo entiende algunos. Usted ve un hombre y una mujer por la calle y dice, no, con seguridad esos ya se acostaron. Pero ¿quién es usted para juzgar? Es muy probable que sean simplemente amigos y que se amen tanto que no se hagan daño. Es lo que estoy diciendo en este momento. El amor desordenado de las criaturas. El amor de la pareja homosexual es un amor desordenado. Me preguntan ustedes si ese amor puede planificarse en amor cristiano. Yo les digo sí. Padres, que es difícil. Para Dios no hay nada imposible. Ellos pueden llegar a ser muy buenos amigos sin hacerse daño, amándose. Y son castos. Y hacia allá tenemos que llamarlos. Ahora, si ustedes me dicen que no es posible, entonces apaguemos y vámonos, porque entonces la revelación no es posible. Porque entonces lo que vino a enseñarnos Cristo fue una utopía irrealizable. Y entonces estamos perdiendo tiempo. Cuando el amor hace daño, ya no es amor. Y esta pareja debe continuar un proceso de evangelización y de camino discipular para que vaya dando muestras de conversión. Es que acoger las personas no es hacerlas que entren y darles bendiciones.
es evangelizarlas. Ahí está la tarea grande. 32 dice que la persona debe reconocerse humildemente pecadora cuando pide la bendición. Y yo les digo, no basta con reconocerme pecador. Yo puedo reconocerme pecador y hasta me justifico en mis acciones. Yo puedo decir, es que yo soy pecador y seguir en las mismas. Para que haya conversión necesita reconocer el pecado, proponerse cambios y enmendarse. No basta con reconocerse pecador. ¿Cómo voy? Me falta... No, yo creo que vamos a dejar hasta aquí para dentro de 8 días terminar ya con las bendiciones de las parejas en situación irregular, que es el último paso, y tenemos la última catequesis si ustedes lo prefieren, porque ya llevo 1 hora y no quiero alargarme. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aquí me dice, si el homosexual quiere hacer parte de algún ministerio o servicio parroquial, ¿debe ser aceptado? Claro que sí, porque ahí sí seríamos excluyentes. Marixa recuerda que hay una persona de esta condición del barrio Ricaute que iba a las misas conmigo en Boquerón y se le permitía. Y si esa persona quiere entrar a una comunidad cine, claro, porque es un proceso, va a entrar en un proceso en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de un cambio de vida, claro que sí. Buenas noches para todos, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches.